Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí en el mostrador.cl, cuando ya el frente, ¿no?, de lluvias comienza a declinar poco a poco, pero después de, por cierto, dejar muchos estragos en el sur, sobre todo en la zona centro-sur de nuestro país. Quiero pasar a presentar a nuestro siguiente entrevistado, que tiene que ver, vamos a partir por el hecho más resonante, ¿no?, que es la renuncia de la embajadora del Reino Unido, Susana Herrera, después de impulsar un proyecto con el gobierno regional del Biobío para obtener $5 millones, ¿no?, en una iniciativa que ella estaba impulsando, saltándose los conductos regulares de la Cancillería. Bueno, el hecho es que tuvo finalmente que renunciar. Y queremos entonces hablar de esto, del tema diplomático, de lo que pasó en este caso, pero también de cómo ha estado precisamente esa área, ¿no?, en el gobierno del presidente Gabriel Boric, con Pablo Cabrera, consejero del Centro de Estudios Internacionales de la Católica y además ex embajador del Reino Unido entre 1999 y 2000. Pablo, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días, Mirna, gusto saludarlos. Encantado de estar con ustedes. Ya, pues partamos a ver, Pablo, primero, ¿te sorprendió el caso de la ex ahora embajadora del Reino Unido? Bueno, el momento es como una tormenta perfecta para ella, porque creo que el ambiente para impulsar un proyecto de esta naturaleza no era muy bueno de cara a la opinión pública. Se estaba viviendo un momento difícil en Chile con respecto a una serie de convenios que se habían suscrito por parte de reparticiones del Estado respecto a ciertas actividades que fueron considerados que no estaban dentro de los cánones de la legitimidad legal, de la legitimidad hacer este tipo y se fueron acusados algunos de corrupción y por haber producido un terremoto político importante. Creo que a partir de ahí un proyecto de esta naturaleza le repercutió muy en contra, me imagino que este proyecto, no sé cómo se conoció, cómo se dio cara a la opinión pública, porque hay muchos proyectos siempre en las cancillerías que están en proceso de esta naturaleza, pero que en este caso era sobre la región del Biobío, donde había sido el centro de los problemas de los convenios, conocidos como los convenios, donde la embajadora actual de Chile en el Reino Unido había sido candidata en esa región, tenía intereses en esa región, además en su vida anterior estaba relacionada con actividades comerciales legítimas en cuanto a mobiliarios y trabajos de ese tipo. Y creo que el nombre de la empresa, el nombre del proyecto, seguramente atizó a algunos a encontrar que esto podía ir por un mal camino y ha puesto a la diplomacia en el centro de la discusión, cosa que por un lado puede ser positivo para que la gente tome nota bien cuál es verdaderamente el trabajo de un diplomático, qué es lo que hace la diplomacia hoy día y cuánto es sensible para los intereses del país la actuación diplomática hoy día en un mundo tan interconectado y tan interrelacionado. Sí. Pablo, lo que quiero preguntarte es lo siguiente. Dicho todo lo anterior, ¿verdad? A ver, ¿qué es lo atípico en este caso? Porque se dice, ¿no es cierto?, claramente que ella se saltó los conductos regulares. ¿Qué significa esos conductos regulares? Y si acaso una embajadora, como es el tema que estamos conversando, puede gestionar recursos para una iniciativa, siendo embajadora, además de una embajada tan relevante como el Reino Unido. Bueno, justamente por eso hice esa introducción. Yo creo que el tema hoy día que está en cuestión es si ella podía actuar directamente con el gobernador de una provincia y no a través de la Cancillería. Yo no estoy al tanto exactamente de cómo se obró de esa manera, más allá de lo que he leído y lo que oí en una entrevista de ella en sus descargos.
creo que demuestra verdaderamente que aquí hay mucha sensibilidad para tratar estos temas y sobre todo los temas de fondo, cómo se manejan los fondos en las instituciones públicas. Quizás su error, puedo calificarlo así yo, es haber conversado directamente con el gobierno regional y no que sea una autoridad de la Cancillería la que esté respaldando los inicios de ese trabajo. Ya, pero lo que te estoy entendiendo entonces es que si no tuviera de por medio el caso convenio, tú dijiste tormenta perfecta, porque entra justo en medio de la peor crisis, ¿no es cierto?, que está viviendo el gobierno en ese sentido. Y si sumado a eso hubiera seguido los conductos regulares, a lo mejor otro gallo cantaría, como dice el dicho. Sí, yo creo porque hoy día la relación de la diplomacia es muy interactiva, se habla de la diplomacia ciudadana, se habla antiguamente o tradicionalmente a los ojos de un vasto sector de la opinión pública, los temas de la diplomacia son relacionados con la soberanía de los estados, los recursos naturales y la integración física de las personas. Pero eso cambió hace mucho tiempo y la agenda diplomática es muy amplia. Ha incorporado temas del medio ambiente, temas del comercio internacional, terrorismo, narcotráfico, el crimen organizado, etcétera. Entonces es una agenda muy amplia, donde el trabajo del diplomático tiene que ser muy interactivo, muy directo, y el de la Cancillería también. Entonces aquí se mezclan cánones tradicionales con actividades que son demandantes en la cotidianidad del día a día, ¿no? Y por eso creo que es muy importante la idoneidad del diplomático y las instrucciones o los parámetros que ponga el gobierno de turno para poder implementar algunos proyectos. Pero implementar proyectos de esa naturaleza, de lo que he leído yo, obviamente que son proyectos que caben dentro del radio del trabajo diplomático, pero que tienen que ir avalados por una cantidad de situaciones. Creo que aquí se mezclaron varias cosas incómodas para la diplomacia, que es la incorporación de Carlos III, del soberano de Gran Bretaña en este tiempo. Creo que ahí quizás el tema de filtrar una conversación, que es una presentación de credenciales, no filtrarla bien en cuanto a lo que puede haber sido esa conversación y hacia dónde se puede haber dirigido, que puede ser una conversación que interesante. Aquí en Gran Bretaña este es un tema que se trata. Después he visto que por los canales normales tomaron contacto con la embajada para poder hacer este proyecto y se cuestiona el monto, bueno, normalmente los proyectos llevan un monto aproximado, no se puede presentar un proyecto sin que diga cuánto cuesta el proyecto. Entonces, yo creo que aquí hay una sumatoria de cosas que ponen muy bien el tema de cómo debe conducirse las relaciones exteriores, cómo debe conducirse la diplomacia y cuáles son los principios que guían a un gobierno o los lineamientos que guían a un gobierno dentro de estos principios tradicionales de acción diplomática. Ya, pero espérame un ratito, porque vamos a ir ya a la idoneidad y a las características propias de Susana Herrera, si efectivamente calificaba o no para este cargo. Pero quiero preguntarte antes, ¿es habitual o no que el rey se involucre en iniciativas como esta? Es decir, porque se lo menciona, ya hay dos temas acá. Uno, si es habitual que se involucre en este tipo de iniciativas el rey, y segundo, el que se lo mencione, que tú lo acabas de alguna manera de señalar. Bueno, este es un rey bastante más atípico, estábamos muy acostumbrados a 100 años de la reina Isabel II, ¿no? Este es un rey que tenía una actividad como príncipe de Gales relacionada con el medio ambiente, así que en eso no es atípico que el tema del medio ambiente le llame la atención en una conversación. Yo cuando presenté credenciales en Gran Bretaña y conversé con la reina, conversé varios temas, claro, nunca los dije en público, qué es lo que había, salvo a la Cancillería, obviamente, directo a las autoridades de la Cancillería, qué es lo que había conversado con ellos. Yo creo que si leí rápidamente yo el proyecto y leí lo que se ha hablado, ¿no? Y creo que hay algunos errores en caso de apreciación, cuál es involucrarse la persona del embajador como parte del proyecto, creo que esa es una equivocación. Y segundo, citar al rey de una conversación que es de presentación de credenciales que es formal. Se podría haber trabajado que era la embajada con un proyecto, con una institución, con una fundación de charity o con una agrupación. Creo que el nombre de la agrupación, de la fundación o agrupación, no la favoreció en cuanto a lo que es el idioma, ¿no? Llamarse el Living Laboratory. Claro, ella había tenido una empresa de muebles y se habla del Living Laboratory, inmediatamente el primero que miró esto dijo, claro, esto es un negocio de muebles, este es un negocio de muebles para ella. Yo no defiendo ni a ella ni defiendo las prerrogativas y no discuto las prerrogativas presidenciales y menos al canciller, que es una persona honorable y que está conduciendo su
su ministerio con las dificultades propias del cargo. Pero trato de ser, justamente, aplicar lo que es el criterio diplomático a esto. Creo que hay errores, etcétera. Ya, ¿qué criterios? Porque mira, vamos entonces a los criterios que a tu juicio, ¿no es cierto?, se afectaron, por un lado, y segundo, ¿cuánto de aquello está relacionado con la falta de experiencia política de Susana Herrera? Sí, mire, yo creo que, bueno, con respecto a las características que debe reunir un embajador, podríamos hablar mucho rato. Creo que aquí hay una discusión permanente en el mundo de hoy, en un mundo tan interactivo y tan interrelacionado, y tantas instituciones que concurren, y quiénes son los conductores de la política exterior, que es muy difícil, por cierto, andar pidiendo instrucciones todo el día de qué es lo que se va a hacer, sino para qué son los embajadores. Se llaman extraordinarios y plenipotenciarios. Tienen que tener un criterio amplio de cuándo van a, cuáles son los sectores que van a aproximarse, cuáles son los proyectos que van a priorizar, cuál es el equipo que va a ayudarlo en esto, etcétera. Ahí yo creo que hay alguna impericia, hay una falta de experiencia. Yo creo que el ADN del embajador, obviamente, que tiene que estar muy determinado por, más allá de las habilidades blandas y las capacidades y los conocimientos que tenga, tiene que estar muy avalado en la experiencia. En la experiencia y en la capacidad de conocer aspectos de la información, saber filtrar la información, saber manejar la información, tener respaldo político, tener diálogo con las máximas autoridades de la Cancillería, porque a veces los niveles en la Cancillería donde se trata de esto es importante. Ya, pero ahí entonces entramos de nuevo en un tema súper relevante, porque generalmente el cuerpo de diplomáticos se queja de que determinadas asignaciones, ¿verdad?, están lejos de poner en esos lugares a personas que realmente tengan la capacidad diplomática o por experiencia, ¿no es cierto?, como dices tú, de ocupar esos cargos. Yo te pregunto porque si bien es prerrogativa del presidente, ¿cuáles dirías tú que es la proporción? Es decir, ¿hasta dónde uno puede designar en estas posiciones diplomáticas personas con ninguna experiencia diplomática? ¿Cuánto pesa lo político, la experiencia política? Y en este caso, para cerrar, no había ni lo uno ni lo otro. Es muy buena pregunta, porque hay que entrar a explicar que primero los embajadores son de confianza exclusiva del presidente de la República, de acuerdo a lo que establece la Constitución, incluidos los embajadores de carrera. O sea, aquí hay una práctica amable, diplomática, lamentablemente, porque yo he sido embajador de carrera, ¿no? Y director de la Academia Diplomática, debería ser el primero de estar defendiendo a rajatabla la carrera diplomática. Pero aquí hay embajadores que vienen de la carrera y embajadores que vienen de la política. ¿Por qué digo de la carrera y no de carrera, y de la política y no político? Porque justamente todos dependen de la confianza del presidente de la República y en cualquier momento pueden ser cesados. Otra cosa es la presión de grupos en cuanto a que a los 65 años se deben ir. Hay prácticas tácitas diplomáticas que son eso. Yo, no obstante haber sido director de la Academia Diplomática, conocer cuáles son los atributos del embajador, cuáles son los desafíos de la diplomacia, creo siempre que algún grupo de embajadores que vengan de la política o de otras actividades pueden refrescar la labor diplomática, pueden contribuir a hacer mejor, a promover y defender el interés nacional, particularmente en un mundo tan cambiante. Pero la práctica, obviamente, para eso existen las academias diplomáticas, para eso existen los profesionales de la diplomacia. Creo que aquí, a tu pregunta, sí. Creo que efectivamente aquí, ¿qué puedo decir? No es una persona tan joven, tampoco es una persona que está dentro de los cánones para ser nombrado embajador, es una prerrogativa presidencial, a lo mejor no reunía las características para ser embajadora en Inglaterra, pero el caso específico que me he informado, aclaro que hay errores de manejo diplomático, por cierto, de pericia diplomática en esto, en cuanto a... Pablo, lo que pasa es lo siguiente, sí, es que tengo ahí una duda, porque, a ver, a todas luces el Reino Unido no es cualquier embajada, y la pregunta es, ya que tú estuviste ahí, primero, ¿por qué no es? Ya pues, 2 veces, imagínate, ¿por qué no es cualquier embajada? Y desde ese punto de vista, ¿no te parece que debió haber sido designada entonces una persona con muchísima más experiencia, al menos en lo político, para ocupar ese cargo? Bueno, hay cosas obvias. Yo creo que justamente Gran Bretaña y Chile son países que tienen una relación tradicional, histórica,
muy amplia, con una agenda muy completa, política, social, económica, tecnológica, en materia de defensa, en materia de educación, etcétera. Creo que es una de las embajadas, uno de los puntos focales en los cuales Chile ha tenido una relación y mantiene una relación, digamos, estratégica. Y creo que justamente es donde deben ir personas mayor calificadas con el objeto de poder mirar desde un punto de vista de lo que es Chile en el concierto internacional, de lo que es Chile un país marítimo, de lo que es Chile un país del Océano Pacífico, de lo que es Chile un país con energía renovable, un país que tiene una característica, es un país tridimensional territorialmente, donde hoy día la ubicación geográfica y esas características del territorio tienen mucha importancia, un país donde concurren todas las aristas del cambio climático. O sea, Gran Bretaña desde la historia, desde nuestra independencia hasta hoy día, ha jugado diferentes papeles y nunca se han interrumpido los vínculos, si bien es cierto han tenido altibajo como todas partes, como son los vínculos. Por cierto, que es una de las embajadas clave, donde quizás a lo mejor debería ponerse mayor foco de atención en cuanto a las características de quien lo represente. Yo no voy a hacer un escarnio de quién es la persona que fue nombrada, y tampoco voy a atentar contra las disposiciones constitucionales que el presidente puede hacerlo. Obviamente otra cosa son lo que uno le gustaría y lo que uno trabaja para que así sea. Yo trabajo y he trabajado en mi vida para que la diplomacia sea considerada como vale. La diplomacia vale por sí misma, vale más allá de sus gestores. Y sus gestores pueden cometer actos que no corresponden a los lineamientos tradicionales de la diplomacia. La diplomacia vale por su contribución a la paz, vale el embajador representa al Estado y al gobierno, tiene que hacer todo el trabajo comunicacional de lo que es el interés nacional, promoverlo y defenderlo, y tiene obviamente su capacidad de negociar. Por eso yo dije antes, en las cartas credenciales que le da el presidente, dice extraordinario y plenipotenciario. Extraordinario es que es una persona que puede actuar en cualquier circunstancia en esta representación, y segundo, que lleva la plenipotencia del Estado. En este caso, hay algunas características y algunas prácticas diplomáticas que son necesarias. Se canaliza todo a través de la Cancillería, pero eso no significa que no tenga relaciones con otros miembros del gobierno. Ya, entonces sigamos, porque ya me queda claro que para ti hay ahí un punto que considerar, ¿no es cierto?, que dada la importancia que tiene esta embajada en particular como otras, claramente habría que pensar evidentemente en un perfil un poco más desarrollado desde el punto de vista, ¿no?, de la trayectoria, etcétera. Pero mira, quiero seguir preguntándote porque el gobierno del presidente Gabriel Boric ha tenido ahí algunos temas, ¿no?, como por ejemplo, ¿te acuerdas cuando dijo, me acuerdo perfecto cuando estaba, ¿no es cierto?, en el cambio de mando, y dijo que se había atrasado toda la ceremonia porque había llegado tarde el rey Felipe VI de España? Bueno, quedó la escoba de alguna manera. Lo que pasó con el mismo embajador de Chile en España, que también hubo ahí algunos elementos que fueron considerados inadecuados, ¿no?, respecto a la gestión. Entonces, en el grueso, ¿cómo evalúas tú lo que ha sido ese tipo de aspectos, ¿no?, y de esos puntos de la política exterior de Chile? Mira, yo creo que Chile yo creo que Chile desde hace mucho tiempo necesita o requiere un reseteo de su posicionamiento estratégico en el mundo. Creo que el mundo ha cambiado mucho y mantenemos los mismos principios desde que somos país, desde que somos colonia, pero desde que somos república, quise decir, pasando los mismos principios que guían la política exterior. Pero los lineamientos son distintos de acuerdo a cada gobierno, dentro de los marcos generales. Y creo que la ubicación de nosotros en el escenario mundial ha cambiado. Pero hay algunas reglas y normas a las cuales hay que seguir. Seguimos siendo un país latinoamericano, pero tenemos una dimensión hacia el Océano Pacífico que nos ha incorporado en otros lugares. Tenemos las características territoriales que han dimensionado distinto. Pero hay reglas protocolares, reglas del manejo diplomático que hay que cumplir. Y creo que ahí es donde se tienen que ajustar más bien las personas que asumen los cargos o que habitan los cargos, como se dice ahora, con respecto a estas normas. Y los cambios en la diplomacia idealmente deben de venir de adentro de la diplomacia. ¿Por qué? Porque son los expertos de la diplomacia, son los que tienen que estar al día. No solo los que tienen que leer, tienen que estudiar también, tienen que interpretar, tienen que estar al día con la agenda global. Entonces, hoy día, cuando está en diseño una nueva agenda global,
y que no se ha podido cristalizar desde Westfalia en adelante. Imagínense, no hay una nueva agenda global. La agenda global estaba considerada, estructurada, sobre la base de nuestra cultura judeo-cristiana occidental, de acuerdo a los principios de esa cultura, los organismos internacionales, etcétera, con un mundo distinto, un mundo digitalizado, un mundo donde la intermediación de la diplomacia está disminuida, y de las instituciones tradicionales, también de los parlamentos, también de la familia, también de la iglesia, también de la academia, y la diplomacia también. La persona no necesita a veces intermediario por la cantidad de información, pero esos intermediarios, en el caso de la diplomacia, son necesarios para filtrar, analizar, interpretar, porque hay demasiada información. Ya, porque esos intermediarios son profesionales que tienen que estar y que tienen que estar asesorando en este caso al presidente o qué. Ahí se necesita mucho expertise. Por eso yo creo que el reseteo del posicionamiento estratégico de Chile es muy importante. ¿Y cuáles son los principios rectores para tener una convivencia de paz y seguridad? Son los principios generales que están en la Carta de Naciones Unidas, que son unánimes a todos. Hoy día hay que buscar caminos de entendimiento donde las políticas públicas, porque la política exterior es una política pública, que a veces ciudadanas quieren participar, todos se ha incorporado la opinión pública como un nuevo actor y como un tercero interesado en cualquier contingencia que quiere participar. Cualquier persona quiere participar. Y eso se necesita liderazgo. Y liderazgo para construir una política exterior y un camino frente a estos grandes desafíos estratégicos que tiene el país, que son colectivos e individuales. Ya, pero espérame, es que para cerrar el punto de lo que te preguntaba, porque por ejemplo se le criticó al embajador de Chile en España el hacer una reflexión política, más aún se refirió a los 30 años, que es temas, tú sabes que... Se equivocó. Ya, pero por eso te pregunto, ¿esos son errores de un embajador? Por supuesto, son errores para los embajadores, hay errores protocolares de no poner al corredor, no corresponde hacer esperar a los dignatarios de Estado, más allá sea un soberano o un jefe de Estado o un primer ministro. Creo que el reglamento protocolo, mire, el protocolo existe para hacer las cosas fáciles. Cuando la gente festina o no le da reconocimiento al protocolo, es para traer problemas. Son puros problemas. El protocolo es para, usted se sienta acá, señor, ¿por qué? Porque es más antiguo, usted porque le corresponde, usted, si lo sienta cambiado va a haber problemas, se va a retirar uno de la sala, se va a enojar, va a estar amurrado todo el rato. Se le pueden hacer champitas al protocolo, pero en beneficio de un aceitamiento de la relación, de mejor, más dinámica. Pero normas protocolares hay que mantener prestancia, hay que mantener imagen, impronta. Ya, por eso un embajador no da una opinión política. ¿El embajador no da opinión política? ¿El embajador no da opinión política? Por supuesto que da, pero tiene que saber qué opinión política tiene que dar. Él es un embajador que representa al Estado y al gobierno, no solo al Estado, no solo al gobierno. Y para eso tiene que cuidar, por eso antes los embajadores pasaban por el Senado para poder ser embajadores, ¿no? ¿Por qué? Para llevar como sello que son representantes de la política de Estado que tanto se habla. La política exterior es una política de Estado y la política de defensa también, porque están más allá de la contingencia política, propiamente de la contingencia diaria política. No todas son políticas de Estado tampoco. Hoy día se usa mucho la palabra política de Estado, es un gran tema desde la diplomacia. Pero creo que obviamente que puede dar, si no, no lo nombraría, si es extraordinario y plenipotenciario, tiene que tener el tino, la suficientemente motricidad fina, capacidad para interpretar no solo su sociedad, sus prioridades de su país y dónde está inserto su país, sino que también la del país donde está el receptor. Por eso estas discusiones sobre si tiene que ir a ver al rey, cómo tiene que ir al país que fuere, haz lo que viene. La diplomacia y el protocolo. Si uno va a ver al rey a presentar las credenciales al rey de Gran Bretaña, de Inglaterra, tiene que ir vestido a la usanza como dice el protocolo. Y el protocolo no solo dice que puede ir de frac, dice que puede ir con traje nacional. Se supone, y la diplomacia y los estados se relacionan hoy día en el minuto, ¿no? Todos saben cuál es el traje nacional, o no una mezcla de traje nacional. O sea, hay o traje nacional, que tampoco en Chile es tradición que vaya el embajador, pero puede ir porque dice eso. Pero al país que fuere, cumple las reglas de protocolo. Y cuando vengan para acá, que las reglas de protocolo sean acordes con las del protocolo internacional. Entonces, son errores. No se debe hablar de política, ojalá política contingente se hable en el país.
Ya, pero ¿te preocupa el hecho de que finalmente, y pasará el tema de las reparticiones diplomáticas, se convierta en el fondo en un traspaso de favores políticos, de compensaciones a los partidos? Por supuesto, eso es una discusión antigua y siempre, y hay que tener en cuenta también los funcionarios de la carrera, que también pueden ser sacados por el presidente de la República en cualquier momento. Lamentablemente, esto debería ser un cambio legal, ¿no? Todas las reformas que se han hecho sobre el Servicio Exterior de Chile, no se ha puesto eso. Pero también hay que ver que hay que incentivar a la gente. No puede estar una persona porque se retira a los 65 años o a cualquier edad vegetando, ¿no? Es decir, total, yo no hago nada porque me retiro igual a los 65. Aquí hay una suerte de estímulo, una suerte de responsabilidad personal, una suerte de impronta del diplomático. Para eso existe la Academia Diplomática, para eso existe la formación, para eso existe la agenda global y obviamente incorporarse y conocer su país. Yo creo que uno lo primero que tiene que hacer es interpretar su país. Ojalá conocerlo de Arica a la Antártica y saber verdaderamente qué es lo que son las prioridades del país, dónde a cada uno de botones adentro, a dónde te duele, etcétera. Entonces, y también tener la capacidad y el conocimiento y las redes para poder entender el mundo, de a dónde vienen las prioridades, cómo se puede insertar, cuáles son las prioridades de Chile. Un proyecto de economía circular puede ser un proyecto tremendamente importante. Hoy día, desde un punto de vista de lo que son los grandes temas de la agenda, el tema de la economía circular y de la bioeconomía circular es tremendamente importante, pero hay que saber canalizarlo, hay que saber quiénes son los actores, cómo se hace, dónde están los proyectos. Yo creo que la Cancillería tiene un déficit también, tiene un déficit de personal técnico preparado también, con el objeto de poder analizar este tipo de proyectos y dónde se pueden radicar estos proyectos para gestionarlos con las autoridades regionales. Hoy día, el concepto, tu pregunta, Mirna, hoy día hay un concepto muy importante en el mundo que se define como global y local, la mezcla de lo global y lo local. La diplomacia también participa. Todos los métodos de la diplomacia, los consuetudinarios y los tradicionales, son útiles en política interna. Todo lo que es un manejo de crisis, control de daño, crear condiciones para. Eso es de la diplomacia, porque la línea entre lo global y lo local es muy tenue, pero existe. Y ahí es donde está la capacidad del gestor diplomático, la formación del gestor diplomático. Perfecto. Yo creo que la Academia Diplomática también tiene que ser un centro estratégico, no solo donde se impartan lecciones, tiene que ojalá pertenecer a la ley de educación, como trabajé en algún minuto para que fuera miembro de la LOCE en Chile, para que los títulos fueran reconocidos en ese sentido universitario. Creo que Pablo, hay un trabajo que hacer. Se nos acaba el tiempo, pero por favor te pido muy cortito, a tu juicio, ¿quién debiera ocupar ese cargo, el de la Embajada del Reino Unido ahora que queda vacante con la salida de la ex embajadora? Una persona que conozca el mundo, que conozca el producto. El producto hoy día es el mundo, ¿no? No es solo Chile. Que tenga muchas redes de contacto, que hable el idioma, por favor, ojalá, que tenga conocimiento de eso y que sea motivado, que tenga la convicción de que tiene que mover el statu quo, de que tiene que innovar, de que tiene que avanzar a un estadio nuevo en las relaciones entre Chile y Gran Bretaña, que incluya la economía circular, que incluya los proyectos locales, que incluya todo, pero que sea con transparencia, con dedicación y con apego a la ley y a las disposiciones legales, y que cumpla, que esté sintonizado con Chile, no con un partido político determinado. Puede tenerlo en lo privado, por cierto, y todos lo tienen, y todos lo tenemos, pero que tiene que cumplir y llevar. Cuando es como, ¿se acuerda la película de Superman y Clint, que se abría la camisa y aparecía una Z, ¿se acuerda? Este señor que se llama Calvin Kent, no me acuerdo. Bueno, en Chile cuando se abre la camisa, el diplomático tiene que tener la bandera chilena. Cuando se abre la camisa, la bandera chilena, no la bandera de un partido. Entonces creo que eso es muy importante y eso es una decisión y una formación que tiene que tener el diplomático. Ya, pues Pablo Cabrera, consejero del Centro de Estudios Internacionales de la Católica, ex embajador en el Reino Unido, muchísimas gracias por tu experiencia, por compartirnos además tus vivencias, ¿no? Desde ese lugar. Muchas gracias, Mirna, por conversar de la diplomacia, siempre creo que tiene la palabra en algo. De todas maneras, un abrazo. Gracias por todo. Adiós. Que tengas buen día. Vamos a saludar a esta hora a nuestros
Gracias. Vamos a saludar a esta hora a nuestros auspiciadores. Copeuch Inversiones te ayuda a cumplir tus metas. Desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN para los que buscan avanzar. Posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Nos vamos al corte y al regreso. Estamos conversando con la subsecretaria general de Gobierno, Nicole Cardoch. Ya regresamos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia.